no pasa nada. Se dan las leyes, no se cumplen, no pasa nada. Hay una constitución que tenemos que realmente fue una constitución hecha específicamente para el gobierno dictatorial, una constitución completamente tergiversada de lo que realmente somos actualmente como país democrático, sin embargo está vigente. Y nadie pretende reformarla. Alguien habla de la reforma. En el gobierno anterior, con el presidente Toledo, se inició en sus inicios del gobierno la intención, se nombró una comisión inclusive para que investigara, viera las posibilidades de reforma y ahí quedó hasta el día de hoy, fíjense. O sea, no pasa nada, en nuestro país no pasa nada. No hay gente que se dedique a que las cosas realmente cambien, a que las cosas se cumplan, a que se tenga que pensar que los peruanos somos gente puntual, gente decente, que no somos rateros, que no somos sinvergüenzas. Hasta aparece en algunas declaraciones de artistas, donde dice, ni que fuésemos peruanos, decía una colombiana, refiriéndose a la situación crítica que podría haber en su país, como que nosotros éramos lo último, y ya no había nada peor. O sea, el ser peruano no puede llegar a ese extremo. Finalmente, debemos sentirnos orgullosos como peruanos porque tenemos varias cosas de las cuales sentirnos orgullosos, pero lamentablemente toda la corrupción, toda la falta de valores, la falta de inversión humana, no la inversión social, que muchos lo utilizan inclusive para llevar dinero a los pobres, entregarles un sencillo, y mucho del dinero se queda en el camino, más bien en sueldos de los funcionarios, en asesores, etcétera, etcétera, y no llega nada a la comunidad que necesita. O el dinero que se utiliza en alimentos, que finalmente llega probablemente algo o alguna que otra cosa, pero que finalmente vienen algunos observadores internacionales a verificar si cumplió o no cumplió, y dicen, sí, ha mejorado en tal sitio, pero en los demás sitios sigue habiendo la misma pobreza y el mismo nivel de desnutrición. Basta acudir nomás a las alturas de Arequipa, que yo personalmente la he verificado, la he confirmado porque he visitado en mis labores como funcionario público. Sin embargo, no pasa nada, en nuestro país no pasa nada. Entonces, vistas estas circunstancias, surge el Partido de Fonavistas del Perú con esa intención. Uno, de que se cumplan las leyes, de que se haga la reforma constitucional y que se trabaje en función a valores y en función a la inversión humana, que eso es lo que nos está faltando. Y eso yo le agradezco, doctor, que lo haya manifestado en esto, la inversión humana, porque realmente me da la impresión que nosotros los peruanos, por múltiples motivos, es como si hubiésemos desarrollado un complejo colectivo de baja autoestima, porque yo veo a nuestros vecinos, hablo de Bolivia, hablo del Ecuador, donde si no les gusta un presidente o ven que ese presidente es un sinvergüenza, ¿no? ¿Qué hacen? Lo sacan a patadas. En varios casos han habido en Bolivia y en el Ecuador, Sí. Que la gente ha ido y los ha sacado a patadas, no lo queremos. Por algo vivimos en democracia y uno pone a la autoridad que uno considera que va a ser bueno para él. Si dice, ofrece el oro y el moro y a la hora de las cosas no funciona, bueno, hay que sacarlos a patadas. Se exponen a eso. Claro, la Constitución debe de ser clara en ese sentido, y en la Constitución debe decirse, si finalmente hay que sacar al presidente porque incumple las cosas, porque no las hace, hay que hacerlo. Y se hace desde el punto de vista legal, legítimo, por el derecho que tienen los pueblos de decidir. Si lo eligieron y finalmente se dan cuenta que no cumplió, porque su plan de gobierno que dijo que iba a cumplir debe ser parte de un contrato que suscribe en el momento que asume la presidencia de la República, y se debe de comprometer a cumplir su plan de gobierno, porque hay gente que ni le interesa ver el plan de gobierno, no sabe qué se va a hacer, pero finalmente sale nomás y va a ver qué es lo que hace en el camino. No, el plan de gobierno debe ser parte de la suscripción de un contrato que, si ganó, se cumpla. Y alguien tiene que verificar el cumplimiento, que podría ser la Contraloría General de la República o podría ser la Defensoría del Pueblo, para verificar el cumplimiento. Y si cumplió, que continúe el siguiente año, y si no cumplió, que entregue el poder a quien corresponda, al que quedó en segunda instancia, o si no, finalmente se nombre un gobierno transitorio. Entonces, ahí sí el presidente se va a preocupar en tener gente capaz en cada sitio, porque si no le cumplen se va a tener que ir. Pero como no pasa nada en el país, se sigue nomás para adelante. Y ojalá que sea por esos cánones, porque desafortunadamente los peruanos no nos tomamos la molestia de revisar la Constitución, que no es muy larga, no. Y es clara. Y en una de las secciones de la Constitución hay el derecho a la insurrección. Cuando el gobierno es malo, da el derecho a la civilidad de ponerse en pie y decir no queremos, y a sacarlo a las buenas o a las malas.
espero no tengamos que llegar. Espero que sean las buenas. Para eso la norma tiene que estar escrita. Espero que no lleguemos a eso, y usted ya ha manifestado hace un momento que sería necesario cambiar normas, dentro de ella la Constitución, reformas constitucionales. Está inclusive considerando como espuria a la actual Constitución del 93, porque fue dada en una suerte muy matizada, muy maquillada, pero hubo un gobierno de facto, un gobierno de hecho, hubo un golpe de Estado. Ahora, teniendo ese conocimiento que surge acá en Arequipa, o en la macrorregión sur, pero en especial en Arequipa, me da gusto eso, porque muchas de las grandes transformaciones que ha tenido el Perú se han originado en Arequipa. No solo hablo desde el general Castilla, hace más de 150 años, sino también el arequipeñazo y otras revoluciones y otras revueltas y las iniciativas. No en balde los arequipeños de nacimiento y los arequipeños por amor y por vivir acá adquirimos el carácter telúrico y volcánico de esta ciudad, que quizás marque, usted como médico pueda tal vez determinar alguna característica de vivir en un medio así, de tanta energía que carga a la gente, pues de un temperamento de valentía o de arrojo y de enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, espero que sea así. En lo que es la plancha presidencial, doctor, ¿quién es la cabeza del Partido Fonavista del Perú? ¿Quién es su candidato a presidente? El candidato a presidente es el doctor José Antonio Ñique de la Puente. ¿Quién es el doctor José Antonio Ñique de la Puente? Es un connotado abogado, nacido en Trujillo, que ha sido dirigente estudiantil en San Marcos. Finalmente graduado, ha llegado a ocupar el decanato de la Facultad de Derecho en San Marcos y ha sido, actualmente está ocupando por segunda vez el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Es un reconocido abogado y por amplia mayoría ha sido reelecto. Se trata de un personaje muy calificado, un tipo muy versado, no solamente en la parte legal, jurídica, sino también en diferentes aspectos del desarrollo humano. Lamentablemente, por razones probablemente de falta de difusión, poder económico que siempre está detrás de muchos de los medios de comunicación, no se le ha dado la cabida necesaria que debían de tener, no solamente él, entiendo también otros candidatos, entre comillas, pequeños, pero que sin embargo son muy fuertes, son candidatos de polendas. Lamentablemente nos hemos acostumbrado siempre a tener un determinado grupo de candidatos que son los que salen siempre, hasta si van a comer un anticucho le están sacando una nota, pero muchas de estas circunstancias que tienen que ver con una propuesta seria, una propuesta de cambio, pero un auténtico cambio, ¿no? Como se dice, un gran cambio que finalmente es más de lo mismo o repartija finalmente de cargos y de puestos, sino un auténtico cambio. Está siendo una propuesta progresivamente aceptada en Lima. Próximamente, luego de la inscripción, que debemos hacerla alrededor del 9-10 de febrero, debemos estar a mediados de febrero con la presencia del doctor Ñique, y debemos estar también para cerrar la campaña. Esperamos lógicamente que sean días anteriores al 10 de abril. Desde ya, doctor, el señor Ñique está invitado a esta casa para exponernos, porque realmente vemos que se está refrescando un poquito el ambiente político, porque los últimos 50 años es una suerte de siempre de pan con pan, ¿no? O arroz con arroz, que ya, digamos, embotó el paladar de todos nosotros. Eso es una de las cosas que me ha, hecho entrar en política. Yo no pensaba, yo he sido siempre un elemento técnico, pero ver más de lo mismo, las mismas circunstancias. Me hablaron en algún momento algunos amigos de algunos partidos políticos, pero veo que pasa lo mismo, no pasa nada. Y hubo esta oportunidad también a través de una invitación que inicialmente no le di mayor importancia porque yo no pensé entrar en política, pero viendo bien las cosas y analizando muchos aspectos a favor y en contra, indudablemente, lo mismo que menciona Federico, o sea, más de lo mismo, votar por gente que no nos garantiza absolutamente nada, no hay un planteamiento concreto, y Arequipa siempre se ha distinguido por tener buenos congresistas.
Y lamentablemente, si hagamos la cuenta, en los últimos años tenemos congresistas mudos, congresistas tránsfugas, congresistas robaluz, congresistas que no hacen nada, comechados, sinvergüenzas, como dice la gente, y no pasa nada. Entonces, ¿dónde están los arequipeños? Arequipeño dice, ni grande ni pequeño, ¿no? Hasta la fecha estamos esperando. Y creo que esa es la posibilidad. Yo espero que el trabajo que desarrollemos para poder dar a conocer muchos de nuestros planteamientos sea efectivo y también la gente vote por un auténtico cambio. Correcto, doctor. Yo quisiera conversar con usted qué es lo que ofrece el Partido Fonavista del Perú, pero eso va a tener que ser a la vuelta de una pausa comercial y con ustedes, amigos televidentes, regreso en unos instantes. Permiso.